El título, y en función de lo que trabajo, podría prestarse a equivocación respecto a que vengo a hablar de cómo un gobierno debiera comunicar mejor. Creo que implícitamente sí, voy a caer en ese objetivo, pero el objetivo es otro. Es otro y mucho más importante todavía analizar este objetivo en un país muy particular. A mi entender, Perú es el país del máximo rompimiento del sistema de partido, si es que alguna vez lo tuvo, por lo menos en la etapa democrática, y además tiene una característica que es única en todo el continente, que es el país en donde, desde la salida de Fujimori, nadie se reelige partidariamente, y además es el país que en término promedio tiene, en el nivel de aprobación gubernamental, los niveles de consenso más bajos de toda la región, incluso algunos que pueden haber sido récord a escala latinoamericana, como el propio periodo de Alejandro Toledo. Entonces, este contexto lo hace un contexto absolutamente diferente y en un marco de debate en donde se habla recurrentemente de que debe haber medios de comunicación independientes y fuertes, cosa que comparto, y donde debe haber, obviamente, una ciudadanía empoderada. Pero lo que no se habla es que también debe haber gobiernos con consensos. Por eso es importante este nivel de contextualización de lo que quiero hablar, porque no da lo mismo decir esto en un país o en otro, y por las características peruanas que recién mencionaba, me parece sumamente responsable poder debatir e incluso polemizar sobre algunas de las cuestiones de las que voy a referirme. Y lo primero es entender que la comunicación gubernamental hoy en día vive un proceso que yo le llamo de lógica plebiscitaria y que de alguna manera lo entiendo como una lógica de comunicación gubernamental 360, de hecho así se llama mi último libro, que tiene que ver con un gobierno que es juzgado y visto en formato 24/7, significa 24 horas los 7 días a la semana, de modo permanente, constante, dinámico, pero que también puede, si lo sabe hacer, si comprende, si el contexto lo posibilita, interactuar y comunicarse también hacia los 360 grados. Pero tiene complejidades, porque en general, todos los días, esta lógica plebiscitaria implica que un gobierno debe rendir cuentas, e incluso mucho más desde prácticas digitales, de la acción directa, de la cibermilitancia, que ha potenciado a un nivel impensable este proceso de rendición de cuentas, casi diría, de características cotidianas. Entonces, un gobierno se ve sometido a una dinámica, una presión que antes seguramente no tenía, pero además, si analizamos desde el punto de vista de la comunicación política, hay un proceso que se denomina hiperpersonalización, que también le cabe a los gobiernos, en tanto y en cuanto el juicio no es tanto para el gobierno institución, sino es más bien para el gobernante persona, y ni siquiera para todos los gobernantes personas, sino preferentemente para el líder o la líder del ejecutivo de turno. Entonces, este proceso implica que también un gobierno, si la palabra empoderado les puede sonar incómoda, necesita de niveles de consenso que muchas veces no son tenidos en cuenta. Entonces, para abordar de alguna manera lo que tiene que ver con la comunicación gubernamental, podría, evidentemente no voy a tener tiempo, hacerlo desde distintas posturas o perspectivas. Una perspectiva, si se quiere, contable, inventarial contable, es el capricho más cotidiano de los gobernantes, que es algo así como asentar los activos tangibles e intangibles de lo que un gobierno hace, y no es lo que quiero hacer. Una perspectiva desde el marketing público, que gusta, que es simpática, que tiene que ver con el desarrollo del branding, de las relaciones públicas, de la publicidad, que tampoco quiero hacerlo, o solo de modo indirecto. Una perspectiva de abordajes simbólicos de la comunicación política, aquella que entiende que o se posiciona sobre las relaciones de la política, la economía y la sociedad, asignando valores, pero tampoco quiero centrarme en ese sentido. Una comunicación pública, si se quiere la más grande de todas las esferas, que tiene que ver con la posibilidad de expandir e interactuar en la necesaria lógica de generación de confianza con la ciudadanía, que tampoco lo quiero hacer, pero sí me quiero ubicar en una dimensión que es la menos estudiada, que es muy polémica, pero que implica que un gobierno se piense puertas hacia adentro, también en un marco regulatorio integral. Porque cuando se habla de la comunicación en general, utilizando lo público como la esfera de mayor amplitud,
rara vez se habla de cuánto debe regularse un gobierno, no tan solo hacia afuera, ya se ha hablado algo, no tan solo frente a los medios, ya se ha hablado, sino también frente a sí mismo, en el nivel organizativo propiamente dicho, y me parece sumamente importante, porque eso es gestión y porque además eso repercute seriamente en la planificación con muchísimos límites que tiene un gobierno. Como verán, más allá de ciertos abusos que los hay, que incluso Perú los ha tenido, no considero que un gobierno sea esta organización que tiene el poder infinito de hecho, y por lo que antes decía también en Perú, hay gobiernos que sufren más agobio que una capacidad de gestión libre en el marco del ejercicio gubernamental. Y por eso es importante reconocer cuáles son, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación gubernamental, ciertos límites a los cuales un gobierno se debe, ¿sí? Y en este sentido, los límites diferencian totalmente a la comunicación gubernamental de cualquier otro tipo de comunicación institucional posible. Primero, que hay un menor incentivo de reducir costos, ¿sí? El gobierno rara vez piensa en la eficiencia, en todo caso en la eficacia, a llegar a como sea. Por lo tanto, no hay una medición lógica del gasto, generalmente. Segundo, hay pluralidad de objetivos, porque un gobierno tiene metas, evidentemente, tiene prioridades que tienen que ver con mi programa político, pero más allá de eso tiene áreas, y todas las áreas tienen los objetivos. Y comunicacionalmente, no todos los objetivos valen lo mismo. Esta es una limitación importante, porque el rango de acción de un gobierno comparado a cualquier otra institución es infinito. Porque aún por omisión o aún bajo acción indirecta, siempre hay una responsabilidad gubernamental en última instancia. Tercero, los planes disruptivos de los líderes, a cada rato. Un líder es un ser humano que básicamente sufre estrés, aún en el ejercicio más grande del poder. Y la disrupción que hay en la toma de decisión política es realmente increíble y solamente hay que estar a la par de ellos para comprender las variaciones, los golpes bruscos, los cambios de políticas, etcétera, etcétera. Cuarto, la rigidez y evidentemente la menor innovación. La rigidez tiene que ver especialmente con los límites administrativos a los cuales me voy a referir. Los gobiernos son maquinarias pesadas. El concepto de Estado elefantiásico que nutrió la reforma neoliberal en el 80 sigue vigente. Literalmente vigente. Un gobierno no puede modificarse rápidamente en su estructura organizativa, mucho más en sus parámetros legales. La duración del mandato. Hay límites exactos, claros, contundentes, que obliga a una rapidez en la comunicación, que evidentemente eso trae errores. Por lo tanto, la limitación temporal, a diferencia de una comunicación empresarial por caso, no tiene nada que ver. La limitación temporal impone restricciones increíbles. Ni hablar si esa limitación temporal se superpone con procesos electorales. La sobrecarga de información. Esta sobrecarga de información antes sometida a presión, pero mucho más también la ausencia de información una vez que se han implementado políticas públicas. El concepto de evaluación ex post es una verdadera mentira si lo pensamos integral y transversalmente en todos los gobiernos. Más allá de todo el incentivo institucional, especialmente de multilateral, que existe para evaluar ex post, solo se hacen experiencias modelos, solo se hacen determinadas políticas públicas, mínimas en términos de volumen general de políticas públicas. Hace poco me tocó analizar un tablero de control de una gran ciudad de América Latina, de las más grandes. 1000 programas. ¿Alguien puede creer que se pueden evaluar 1000 programas? De ninguna manera. Es un verso, en el sentido argentino del término, es retórica pura, ¿sí? Por lo tanto, me parece que hay que actuar con mucho realismo a la hora de pensar cuáles son los límites del Estado en este sentido. Y evidentemente la gran cantidad de factores externos que tienen que ver con la buena relación con el sistema de medios. Hay sistemas con una hostilidad mutua brutal en América Latina, tanto en gobiernos de izquierda como los hubo en gobiernos de derecha o como los hay en gobiernos de derecha. No es tan solo un problema de los gobiernos nacionales populares o populistas, como los quieran catalogar, es un problema bastante transversal. Y evidentemente los niveles de consenso. No da lo mismo un estilo gubernamental con alto consenso que con bajo consenso. Los tonos, los estilos, los tipos de comunicación evidentemente deben mutar y son contextuales. Y por ende el consenso también es contextual. Contextual significa que no hay puntos de llegada en la comunicación gubernamental. La experiencia de gobernantes que han llegado a niveles de valoración superiores al 70% es enorme, pero también la experiencia de quienes han perdido en poco tiempo es igual de grande.
Por lo tanto, no hay puntos de llegada. Por lo tanto, los contextos en clave de extremo realismo son definitorios del tipo de comunicación gubernamental. Y no se puede rigidizar, y esta es la expresión que más me gusta, la comunicación gubernamental en aras de una planificación que tal vez atienda mucho más a las rigideces administrativas que a la propia exigencia y necesidad política eventual. Y vuelvo a insistir, hay cosas que, como dice Mastercard, no tienen precio, entre ellos el consenso de los gobiernos. ¿Sí? Y esto no significa romper los criterios de democraticidad, todo lo contrario. Avalo, certifico y pienso exactamente igual que creo la totalidad de mis antecesores. Pero también quiero ubicar la necesidad de que un gobierno tenga consenso. Y un consenso de ninguna manera implica unanimidad, el consenso es solo consenso. Y un consenso también trae aparejado lógicas de disenso. Pero ese consenso es necesario para gobernar. ¿Sí? El consenso básicamente es la ausencia de disenso. ¡Wow! ¡Qué fácil! Pero disensos inestabilizadores, desestabilizadores. ¿Sí? La ausencia de consenso técnicamente se presupone bloqueo gubernamental. Y esto es lo peor que le puede pasar institucionalmente a un país para avanzar. Y muchas más limitaciones tiene un gobierno. Primero, en aras de este consenso, la necesidad, yo casi diría a modo de una segmentación básica para solidificar ese consenso de apoyarse o solidificar la comunicación centrada preferentemente en los sectores afines a un gobierno, es una tentación peligrosa pero realista. La influencia de los condicionantes partidarios, un gobierno rara vez es un sistema monolítico, eventualmente esto puede ser en sistemas multipartidistas extremos o rotos al extremo, bueno, Perú puede ser uno, pero en general un gobierno se constituye de equilibrios internos, mucho más en sistemas de partidos estables, donde hay líneas, sectores, facciones partidarias. La necesidad de acciones en el campo de lo simbólico. Mi antepenúltimo libro es el estudio más grande que se ha hecho sobre análisis de contenido en 18 países en América Latina para estudiar el uso o no de la ideología en el discurso político latinoamericano. 3/4 partes de la totalidad del discurso latinoamericano transcurre bajo un patrón ideológico. ¿Qué significa esto? Que la comunicación simbólica es algo absolutamente presente siempre y que el concepto gestión es la apolítica propiamente dicha, siempre está sobrecargadamente rico o ornamentado o dirigido en todo caso con una concepción ideológica central. La ausencia de margen para el error. Ustedes saben que en el mundo occidental 9 de cada 10 campañas terminan confirmando la tendencia que existía antes de que el propio proceso electoral inicie. ¿Qué significa? Que en 9 de cada 10 casos la tendencia de la fase, de la etapa, del periodo gubernamental es el que define el periodo electoral. Por lo tanto, el margen de error, aún desde el egoísmo de quien gobierna, es un elemento que condiciona seriamente la capacidad de la comunicación gubernamental. El rol de promoción de los líderes, no del líder en la cabeza, sino de los líderes, que es difícil de contener cuando uno tiene un control férreo de la comunicación gubernamental, mucho más en niveles amplios. Lo que rompe o genera submarcas, rompe la marca central y genera submarcas que compiten todo el día por un posicionamiento hiperpersonalista. Las expectativas por no caer en el escrutinio público en cuestiones que tienen que ver con la honestidad, con la responsabilidad, aún penal, aún legal, aún civil, o con el proceso de rendición de cuentas que tenía que ver con el inicio de la charla, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, con los modos de selección del personal. Un gobierno no es un reclutador profesional, no es una agencia de recursos humanos. Un gobierno básicamente, en su mayoría, y esto es muy malo, pero es una realidad, recluta partidarios. Hay capas superpuestas, ¿sí?, que tienen que ver con los nuevos, pero también tiene que ver con la acumulación histórica de partidarios, y esto es un condicionante muy serio y contundente, especialmente en la implementación de la capacidad de la comunicación gubernamental. Y por último, la enorme cantidad de formalidades y controles. Y en este sentido, en la cultura anglosajona existe un término que se denomina red tape, es algo así como la alfombra roja, que no tiene una traducción literal, que se lo entiende como la suma de prácticas burocráticas que condiciona a la comunicación gubernamental. Pues bien, Perú está llena. Probablemente sea uno de los abanderados de trabas burocráticas que de alguna manera generan un proceso coercitivo a la expansión de una comunicación gubernamental efectiva. Y no es que no crea en la regulación, creo absolutamente en la regulación. Necesariamente debe haber regulación en la comunicación gubernamental, como la hay en la comunicación electoral. Y en la comunicación mucho más aún, porque significa una asimetría claramente antidemocrática que así no exista. Pero sin embargo, cuidado con los excesos regulacionistas, ¿sí?
Y en este sentido quisiera avanzar en criterios regulacionistas que a mí me parecen sumamente ricos y sustantivos para orientar de alguna manera un proceso de regulación pública donde se hable de regulación de contenido frente a la ciudadanía del sistema de medios, pero también que este proceso de regulación impacte seriamente en la regulación de la comunicación gubernamental. Y en primer lugar, lo primero que evitaría es la posibilidad de que los gobiernos caigan en lógicas de comunicación cerrada. ¿Qué es la comunicación cerrada? Es aquella comunicación que impone patrones comunicativos, perdón por la redundancia, salteando en la instancia de la prensa obligatoriamente. Son los gobiernos que no dialogan con el sistema de medios, salvo con la porción de los sistemas de medios afines. Son los sistemas que erradican prácticas democráticamente aceptables como conferencias de prensa, que cierran lógica de acceso a la información pública, que estandarizan un proceso comunicacional donde la edición de prensa no existe y llega solamente a medios afines. Creo que eso es malo. Pero igual de malo, me parece, es cuando, pasando de una lógica de comunicación cerrada, se va a una lógica en extremo abierta. ¿Qué es la comunicación política en general y la comunicación gubernamental en particular? Es el intento, lo voy a entrecomillar, de control de la agenda pública. Si la palabra control les hace ruido, cámbienla por gestión, es lo mismo. Es el intento de gestión de la agenda pública. Por lo tanto, una comunicación totalmente abierta significa que parte de la agenda no la va a poder lograr jamás el gobierno, la va a lograr preferentemente otro tipo de actores, especialmente la prensa. Entonces, esto tampoco es bueno. Yo creo que uno de los déficits importantes que tuvo la década del 90 y parcialmente algo de los 80, con correlatos todavía vivos en este nuevo siglo, es que en aquellos que estudian o estudiamos los conceptos de agenda setting, siempre la lógica dominante impuesta ha sido la de los medios masivos de comunicación, especialmente los medios privados. En el concepto de agenda setting, literalmente, en la región, la agenda, los estilos eran impuestos centralmente por el sistema de medios privado. Y esto no ha sido bueno. Esto no quiere decir que hoy, en este nuevo siglo, la política haya ganado todo el proceso, porque también sería igual de peligroso, pero por lo menos en términos de agenda hay una relativa paridad, hay mayor equilibrio, donde algunas batallas retóricas, mediáticas, simbólicas, son ganadas por la política y otras son perdidas por la política y ganadas por el sistema de medios. Me parece que el equilibrio, este nivel competitivo por la instalación de agenda, es un poco más rico desde el punto de vista democrático. Pero también la lógica de la comunicación cerrada implica que, reconociendo que es mala por esencia en extremo, algo de jerarquización en la gestión interna hay que tener. Y por ende el vértice de un gobierno debe primar, porque una comunicación cerrada implica también un control hacia abajo. Y los gobiernos nacionales, por ejemplo, que son muy grandes en términos de escala, necesitan de control. Necesitan una gestión algo vertical, no del todo vertical, pero algo vertical. Ustedes saben que la mente humana resiste 2,3 elementos por cada elemento. ¿Qué significa? Que ustedes de esta charla se van a acordar de 2,3 elementos, pero que a la hora de juzgar un gobierno se van a acordar de 2,3 elementos. Si la agenda se abre infinitamente, significa que un gobierno está perdiendo su capacidad de debate en la agenda pública. Por lo tanto, también la idea de abrir infinitamente es tan perjudicial para la gestión de la comunicación gubernamental como la del peligro que significa cerrarla totalmente. En segundo término, desterrar los personalismos extremos en la publicidad gubernamental. ¿Qué significa? Que me parece sumamente importante, en función de la asimetría y del equilibrio, que la publicidad, aquí sí, estrictamente hablando de la publicidad gubernamental, prohíba específicamente la aparición de los rostros, las voces y las fotos de los líderes. Hay países que han avanzado en esto seriamente, México por ejemplo, y que además ha generado algo así como una cuota extra anual para calmar el ego de la política, que se denomina informes de gobierno. ¿Qué es esto? 12 días al año, exactamente tras haber pasado 365 días del informe anterior, se habilita a los gobiernos a abrir una expresión de rendición de cuentas pública a través de la comunicación, que da cuentas del personalismo que uno quisiera, el que el ego quiera, siempre y cuando se haga en función de la normativa específica. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque estos 12 días solamente los hacen quienes han sido electos, aún también el Poder Legislativo. Pero el resto del año, que es mucho tiempo,
se prohíbe expresamente y esto me parece sumamente importante. El tercer punto puede ser lo que denomino la centralización de la pauta. Esto sí que es muy importante hacia adentro, pero también tiene un impacto notable y contundente hacia afuera. ¿A qué le llamo centralizar la pauta? A que uno de los procesos de corrupción más importantes que tiene un gobierno, pero especialmente aquellos que reclaman transparencia, los medios de comunicación, se da cuando la pauta es centralizada en los gobiernos nacionales. Creo que la centralización de la pauta implica la posibilidad de un control en serio, no tan solo por parte de la efectividad de un gobierno, de la eficacia de un gobierno, de la posibilidad de una visión estratégica en conjunto, sino también pensando específicamente en la calidad y la comunicación de políticas públicas concretas. Cuando se descentraliza la pauta, no hay visión estratégica general. Y nuevamente aparece el gran problema de que las partes, las áreas de un gobierno, compiten contra la marca mayor. Y la cantidad de relaciones rentadas, editoriales, asimétricas que se genera con el sistema de medios es infinita. Y produce algo así como un loteo de la comunicación gubernamental que no le hace a nadie. Pero especialmente, ¿a quién le hace mal? A aquellas organizaciones o ciudadanos que quieran controlar un gobierno y que efectivamente no se puede. No se puede controlar la comunicación gubernamental desde la pauta cuando la pauta está parcelada. Por eso es sumamente importante que un gobierno centralice el criterio de inversión de pauta mediática, especialmente de gobiernos de gran escala. En cuarto elemento, por lo menos para mí, es, hablando también de pauta, es quitar el criterio absolutamente economicista, o por lo menos excluyente en muchos casos, por lo menos cuando los sistemas organizados de medios privados piden que el criterio único o central sea básicamente el de los estudios de audiencia. Algo se ha hablado, me parece que hay gobiernos que han avanzado en una línea contraria a esto, aún reconociendo que algo de audiencia hay que tener, me parece sumamente importante porque hace mucho más, si se quiere, rico en términos de equilibrio o equidistancia de los extremos, que los criterios de pauta, aunque pudiesen tener una porción de la pauta asociada a los estudios de audiencia, incorporasen otros criterios que tengan que ver con la propia especificidad de las políticas públicas antes que con la exigencia necesariamente del sistema de medios y preferentemente del sistema de medios privado. Y otro criterio, otra lista de criterios que tienen que ver con las regulaciones es propender hacia modelos de gestión convergentes. Aquí me voy a detener un segundo porque me parece sumamente importante y veo a muchos estudiantes especialmente. Creo que la palabra más útil para la comunicación política, que incluso excede la comunicación gubernamental, para todas las instancias de la comunicación política es la expresión convergencia. Y la convergencia definida desde el punto de vista de lo cultural es algo así como la posibilidad de diseminar un mensaje a través de múltiples canales y en diferentes formatos. Sin embargo, es una definición que ha quedado vieja porque implica una potencialidad, una posibilidad que puede o no usarse. Hoy, en el marco de la necesaria eficacia gubernamental, desde el punto de vista de la comunicación, la convergencia no es una opción, es una obligación por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque las audiencias son migrantes, porque ya las audiencias no son estáticas en donde planificando solamente en un tipo de medio, en horario prime time, sé que llego. Las audiencias migrantes significa que el ciudadano en general, y mucho más el ciudadano nativo digital, aunque ya esto se ha expandido a la totalidad o la casi totalidad de los ciudadanos, en lógica migrante, reconocen que el proceso informativo es azaroso y asistemático. Y también las redes sociales han generado una cultura de absorción de contenidos que no tiene que ver con lo que sucedía hace 10 años. Por eso los modelos de gestión convergentes implica dotar de flexibilidad necesaria organizativa a los propios gobiernos. Me adelanto a uno de los puntos, es de alguna manera lograr o posibilitar estructuras organizativas formales mucho más ágiles y flexibles, como algún colega dice, alistadas para el cambio, porque el cambio de alguna manera es una constante. El cambio es lo que se evidencia. En este momento el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, me ha confiado una de las investigaciones más grandes en toda América Latina. Estoy estudiando en perspectiva comparada a los 63 municipios de más de 1 millón de habitantes en toda la región, en toda América Latina, y lo que estoy viendo es que realmente el modo de pensar a la comunicación digital sigue siendo analógico. Todavía se definen las campañas en formato analógico para medios convencionales y luego si puede, si sale, si podemos, si queremos, algo se nos ocurrirá para los medios digitales.
Y esto básicamente, ¿por qué? Porque no hay estructuras organizativas que soporten todavía la convergencia digital. No existen los organigramas en la mayoría de los gobiernos, y estoy hablando en gobiernos locales, y aunque sean grandes, los gobiernos locales son mucho más ágiles que los gobiernos nacionales, que son maquinarias burocráticas muchísimo más pesadas. Por eso es importante reconocer que están cambiando seriamente las cosas en el sentido de la incorporación del paradigma digital más que de la comunicación digital. También, una de las instancias más fuertes, que también puede traer polémica, pero para eso habrá que pensar en leyes de ética pública, que en la mayoría de los países existen, que en todo caso no se cumplen o no se han regulado adecuadamente, es en aumentar la comunicación directa, pero no la comunicación directa como mal se la ha llamado en América Latina a través de una cadena nacional o el uso de Twitter únicamente para saltear a la prensa. Ese es un modo, no hablo de eso. Hablo de la comunicación directa a través de lo que se denomina microsegmentación. ¿Qué virtud tiene la microsegmentación? Es el mensaje uno a uno establecido por miles. La microsegmentación posibilita que un gobierno, cada vez que comunica, brinde un servicio, o al revés, cada vez que brinda un servicio, esté comunicando. Lo que uno nunca sabe es que cuando hay procesos de comunicación directa que en sí mismos se transforman en políticas públicas, ¿a dónde atribuye esa partida de gasto? Si a la comunicación o a la política pública específica. Porque si yo comunico, por ejemplo, me llega un mensaje a mis redes, a mi mail, de que mi hijo tiene 3 años y le toca una determinada vacuna, o de que en mi caso me he demorado en el pago de los impuestos inmobiliarios, o que debo rentas, etcétera, etcétera, es un acto comunicacional, pero técnicamente también es una política pública. O cualquier acción de comunicación personalizada de característica preventiva, son casos, cualquier política preventiva, en donde la propia política pública es aire puro, es comunicación puro. Por lo tanto, no queda claro la asignación presupuestaria de eso si va a la propia política pública o va a un área de comunicación si es que existiese una partida específica o eventual. Y por último, romper con la rigidez planificadora de carácter anual. En este sentido, quisiera detallar, bueno, ahí ustedes no ven, hay una deformación del slide en la proyección, pero es importante reconocer que burocráticamente, administrativamente, se les suele exigir a las distintas dependencias que presenten planificación anual. Pues bien, por todo lo que antes decía, por la dinámica, por este vértigo, por este nivel de repentinización peligrosa algunas veces que sufre la política, es bien difícil pensar que alguien pudiera ser serio planificando anualmente a la política y mucho más a un gobierno que se ve sometido a un montón de tironeos que modifican la agenda pública. Por lo tanto, una cosa es que uno establezca un presupuesto, me parece razonable. Una cosa es que uno establezca una planificación anual, conceptual, genérica, que tenga que ver con el metarrelato, con el metamensaje, con la definición máxima de a dónde apunto. Pero otra cosa es que alguien planifique detalladamente la comunicación gubernamental mes por mes, día por día, lo cual literalmente lo veo como ridículo. Creo que hay una segunda instancia operativa una vez que uno ha determinado como gobierno cuál es la meta anual, que es ir operativamente hacia una lógica que tentativamente la he enmarcado como una opción trimestral, aunque charlando con colegas, incluso con planificadores de gobiernos de escala nacional, hasta sería un exceso. La planificación operativa real no puede pasar más de los 2 meses, porque en 2 meses cambian muchísimo los contextos. Y esta planificación implica trabajar sobre ejes más directos y más concretos para ir, sí, evidentemente, a la última fase, totalmente operativa, hasta diría de formato táctico, ya no estratégico, de modo mensual, o cada 30 días, como dice el slide, que tenga que ver específicamente con el desarrollo ya de piezas, de contenidos puntuales, de redacciones, de métricas para medir, de campañas, de piezas en general. Creo que así, evidentemente, un gobierno podría ser muchísimo más realista y puertas hacia adentro. La estructura organizativa no estaría pendiente de una planificación que simplemente a los efectos formales se presenta de año a año, pero que en la realidad eso o bien se destroza por el devenir de los acontecimientos, o bien va forzando uno la comunicación, obviando los hechos, cuando en realidad debiera haber un mix o un intercambio bien importante
entre esas dos tensiones que sufre la comunicación de un gobierno. Por eso, en última instancia, lo que he querido hacer a lo largo de esta charla no es decir cómo un gobierno debiera comunicar mejor, de ninguna manera. No es este el objetivo de la charla en este marco del debate, sino simplemente con el máximo criterio de realismo, aún con polémica establecida, aún metiendo el dedo en la llaga, aún reconociendo la dificultad de un proceso que tenía una inestabilidad institucional importante a nivel regional, reconocer que la comunicación gubernamental no es un arbitrio que alguien maneja con total libertad frente a medios desguarnecidos, frente a una sociedad débil. También un gobierno se ve sometido a niveles de presión inauditas, yo les llamo niveles de agobio inauditas, que hace tiempo no las tenía. Entonces, creo que ha mutado, ha cambiado el paradigma, y para cerrar, elegí una frase de un economista, no de alguien que viene de la comunicación, es una frase de Keynes que decía: cuando mi información cambia, yo altero mis conclusiones. ¿Qué hace usted, señor? Muchísimas gracias.